Buenas tardes a todos y a todas. Parece que pegó el tema de historia clínica, ¿no? Lo cual es muy bueno y me alegra por los residentes que estoy viendo acá. Una amiga residenta, directora del hospital, directora, ¿va? Bueno, muy agradecido por su presencia. Viene un horario bastante difícil, ¿no? Tarde, así que es el doctor Vadim Michanchuk el que va a abrir y va a dar las clases. Espero que no se extienda mucho, porque va a terminar a cualquier hora esto. Pero realmente me alegra muchísimo, estamos a su disposición, esta casa es de todos ustedes. Espero que les resulte útil, en especial a los residentes, que son los que posiblemente necesiten más esta charla. Así que los dejo acá con el doctor Vadim, que comience con la charla y bueno, a sus órdenes. Lo que necesiten, nosotros vamos a estar acá con el doctor Noya y con todos los representantes nuestros del comité de presidencia, así que lo que necesiten, estamos a su disposición. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos. Gracias, Carlos. ¿Cómo lo dejamos acá al doctor? Bueno, ¿cómo andan? Bien, bueno, gracias por venir. La verdad que esta es una iniciativa excelente de la Comisión de Residentes. Es espectacular que aparte esto no solamente sea para los residentes, sino para los médicos, porque esto es un equipo. Nosotros trabajamos en equipo, así que pensar las actividades como de unos o de otros es un error. Así que gracias por estar todos acá hoy con un tema que la verdad parece un tema muy común, ¿no? Cuando uno habla de charlas sobre historia clínica, ¿cuántas charlas sobre historia clínica deben haber escuchado o se deben haber anotado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, a pesar de todas esas, y deben haber leído, ¿o no, Juan? Deben haber leído cosas sobre historia clínica, vos, Lu, mientras estaban estudiando. Bueno, pero sin embargo, yo que camino los hospitales, que los veo, que me toca defenderlos en tribunales, veo que entre lo que es la teoría y la práctica hay una gran distancia. Y eso trae grandes problemas, porque la verdad es que todos sabemos lo que es una historia clínica. Por ejemplo, si le pregunto a vos, lo tengo acá, ¿para vos qué es la historia clínica? Es un registro. Un registro. ¿Tu nombre cuál es? Julieta. Julieta, sos de... Toma, tenés vos. De la Argerich. ¿De la Argerich sos residente? No, yo soy médica de planta. Médica de planta, y para vos es un registro. Muy bien, es un buen concepto el de Julieta, que dice que es un registro. María del Mar, ¿vos querés hacer un aporte? Para mí es un documento. Un registro, un documento. ¿Podríamos decir que es un documento donde se registra? ¿Podríamos ir acordando eso? ¿Alguien más? Actuar médico. ¿Quién habló por...? Actuar médico. ¿Cómo te llamas? Marcela y soy del Ramos. Marcela del Ramos, que dice que es un documento donde se registran todos los actos médicos. Y no médicos. Y no médicos. Perfecto. Cuando hablamos de actos médicos, hablamos de los actos de enfermería y hablamos de todo. Bueno, veo que están bastante aceitados. Acá lo veo a Norberto, el Fernández. A él no le vamos a preguntar porque afana, ya, viste, trabajó en la parte de legales. Pero está buenísimo esto que nos juntemos gente con tanta experiencia como Norberto, los médicos que han enfrentado situaciones a diario y enfrentan situaciones a diario con la historia clínica y los que recién empiezan. Ahora, de los que están acá, ¿saben? Y no tengan miedo a equivocarse, ¿eh? Yo me equivoco permanentemente, es la única manera de aprender. ¿Saben que hay una ley que dice que la historia clínica es obligatoria y cómo se hace? De los que están acá, ¿quién la conoce? Levanten la mano. No, sin miedo, acá el doctor. Pero levantá la mano para que se vea. A ver, a medias, pero saben que existe una ley. Entonces pueden levantar la mano. A ver, ¿quiénes saben que existe una ley? Perfecto, bueno, bastante bien. ¿La mitad habrá levantado la mano? ¿Qué decís, Juan? ¿Sí? Ustedes, ayúdenme. Ustedes, bueno, ayúdenme. Bueno, de los que levantaron la mano, ¿quién la leyó?
Bastante. Ale dice... A ver. No, pero a ver, vamos a hacer una cosa. El 50... vamos a sacar datos, ¿viste? Que ahora todo es dato, pero no sé. Nosotros tenemos datos posta, que son los datos que obtenemos acá. El 50 sabe que existe una ley. De los que levantaron la mano porque existe una ley, ¿quién la leyó? Ahora, dale, levanten la mano. Vamos a hacer un conteo a ojo. No, esto me encantó. Con lo que, ¿vos cómo te llamas? Fernando. Lo que acaba de decir Fernando me da para hablar un montón. Ponelo en el bloc de notas y repetirlo en voz alta. A ver, del 50% que dice que conoce la ley, levantó la mano, ¿cuánto? ¿10 que la leyeron? Vas en la línea de lo que dice Fernando. A vos te veo cara conocida. ¿Dónde sos? Fernando del Ameguino. Fernando del Ameguino. Bueno, 10 la leyeron, pero Fernando introduce un tema muy interesante. Leer una ley, ¿es conocerla? ¿Es saber aplicarla? No, porque uno hace una... ¿Cómo estás, Ana? Uno hace una lectura de un texto y cada uno le pone su bagaje subjetivo. Si yo le doy una ley, la misma ley, a Juan y a Lu, es muy probable que hagan una interpretación diferente. Entonces la ley no es lo que nosotros creemos que es. Ahí empieza a radicar un poco el problema que tenemos, porque en los últimos años salieron un montón de leyes que se meten en la actividad de los médicos. ¿Hay obstetras? ¿Hay acá gente de obstetricia? Sí. Bueno, y hay una relación patológica entre la ley y la medicina tipo acretismo placentario. Es algo patológico. Entonces, el mundo del derecho invadió al mundo de la medicina. Cada vez salen más leyes que le dicen al médico que cómo tiene que manejarse frente a determinadas circunstancias en el propio acto médico. Ejemplos hay un montón. La veo a Verónica, ley de salud mental. La ley de salud mental se mete en el acto médico. La veo a Mariam también. La ley de IBILE también se mete, parto respetado. Entonces, hay un montón de leyes que fueron saliendo, que se meten en la actividad del médico, que le dicen cómo tiene que actuar en determinadas circunstancias, y vamos al problema que nos trae desde el más sentido común Fernando, que dice, bueno, pero leerla no siempre es conocerla. Y ahí es donde empezamos a hacer este trabajo. Bienvenido sea este trabajo juntos, desde las filiales, muchas caras conocidas porque desde las filiales se organizan actividades, desde la Asociación de Médicos Municipales con su jornada anual sobre la prevención del riesgo médico legal y la actividad y la asistencia permanente que hay a través de los distintos contactos que ustedes tienen para llegar a nosotros. Porque si nosotros hiciéramos una torta estadística de los juicios que hay por supuesta mala praxis, que lamentablemente hay, no los podemos negar, les diría que más de la mitad tienen que ver con situaciones feas, como por ejemplo una parálisis cerebral, ¿no? Que termina mal, obviamente, eso termina en un juicio, una precordalgia que se va y vuelve infartado, un abdomen que pasa por abdomen clínico y vuelve perforado a las 6 horas, sepsis, falla multiorgánica. Eso termina en un juicio, sí, pero eso es un poquito más de la mitad. Después hay otro porcentaje, el 30, el 40, que tiene que ver con circunstancias en las que el médico, por desconocer las leyes que tienen que ver con la actividad de los profesionales de la salud, mete la pata. ¿Pueden creer? No hay nada más doloroso que perder un juicio, no porque haya un mal resultado, sino por no haber cumplido una ley. Por no haber cumplido con la ley de salud mental, según ese fiscal, con no haber cumplido con la ley de IBILE con otro fiscal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en la prevención. Porque hay un montón de juicios que no los vamos a poder evitar. La parálisis cerebral, no vamos a poder evitar la precordalgia que se fue y volvió infartado, no vamos a poder evitar un montón de cosas. Pero esto sí lo podemos evitar. Yo les voy a contar un caso real, muy brevemente, que ejemplifica todo esto. Vamos a jugar a que ustedes son jueces.
Vamos a jugar a que ustedes son jueces. Y yo les voy a plantear un caso y ustedes me van a decir si absuelven o condenan. No le busquemos la vuelta, es simple, absuelven o condenan. Paciente con un aneurisma de aorta diagnosticado por imágenes en un hospital que no tiene vascular, pero sí tiene imágenes. Entonces le hacen la imagen, el paciente tiene un aneurisma de aorta de 5.5, del Michan para arriba, eso es quirúrgico, lo mandan a un hospital de la red que tiene vascular, anestesiólogo y cama en terapia. Casi milagro, pero bueno, llega ahí a las 5 de la tarde. Anotan en el libro de guardia que llega a las 5 de la tarde. Como al paciente le faltaba una de las 3 patas de la triada diagnóstica, no estaba hipotenso, sino que estaba hipertenso, el vascular decidió bajarle la presión, porque meterlo a quirófano sí era que se muera inmediatamente. Llama al cardiólogo, el cardiólogo baja, el cardiólogo indica una medicación, le ponen una vía, le empiezan a pasar la medicación y a las 3 horas el paciente hace un evento, se levanta, se arranca la vía y se muere. Se rompió el aneurisma. Si yo les cuento el caso así, ¿es reprochable? No, no hay. El médico asumió un riesgo, llamó al especialista para bajar la presión, indicó la cirugía. El médico dijo, lo voy a operar, pero lo voy a meter en quirófano en mejores condiciones. Irreprochable. Ahora, miren lo que llegó a los jueces. A los jueces les llegó un libro de guardia que decía, Juan Pérez, Nicasio Oroño 33, AAA 5.5 XTAC. 20 horas, óbito. ¿Ven la diferencia? Hay algo que yo siempre digo que es lo siguiente. Ustedes no crean que los jueces juzgan el hecho real, porque los jueces no tienen un video y un audio de lo que pasó. Los jueces primero tienen que reconstruir el hecho y después te juzgan sobre el hecho reconstruido. En este caso, el hecho reconstruido era el de un paciente que entró a la guardia de un hospital de la ciudad de Buenos Aires con un aneurisma de aorta diagnosticado por imágenes y que llegó a ese hospital porque había vascular, quirófano, anestesiólogo y terapia intensiva y estuvo 3 horas en la guardia sin que nadie lo toque, según los dichos de la mujer, de la esposa del paciente, ambos médicos. Lo condenaron a nuestro amigo, hoy amigo, lo condenaron. Nunca dejó de trabajar, estas cosas de los recursos, las apelaciones, las nulidades, nunca dejó de trabajar. Pero en el medio, por las dudas, decidió estudiar Derecho para dedicarse a la medicina legal. Se recibió de abogado y me invitó a que yo le dé el título, para que le entregue el título. Después nos fuimos a comer. Cuando nos fuimos a comer, me dijo, Badín, yo ya sé por qué me condenaron. Y yo dije, bueno, ahora viene el palo, ¿viste? Ahora es abogado, cree que sabe de leyes, va a decir, bueno, te equivocaste, no presentaste el escrito, no planteaste tal cosa. No, me dijo, a mí me condenaron porque no escribí nada en la historia clínica. Ahora, ¿hace falta que nos peguemos esos palazos contra la pared para que tomemos conciencia de que la historia clínica no es una pavada? Que en el mundo real nos juzgan no por lo que hicimos, sino por lo que está probado que hicimos o dejamos de hacer. ¿Hace falta que nos condenen o que condenen a un médico amigo, a un compañero de trabajo? María del Mar, ¿qué querés decir? Que muchas veces no tenés tiempo de escribir. Eso es verdad. Entonces, escribís un libro, escribís muy poco o no escribís nada. Eso es cierto. Lo que dice María del Mar es verdad. Pero no lo podemos usar como defensa. No lo podemos usar como defensa. No podemos descansar que esa es una defensa que nos va a servir en tribunales. Salvo que en esa guardia se labre un acta y se diga que ese día hay tanta cantidad de pacientes, tanta cantidad de médicos y que por lo tanto estamos sobrepasados. Pero vamos, pero también seamos realistas. Muchas veces no podemos poner cuántos médicos somos. Entonces, si vos querés tener una herramienta que justifique por qué no llegaste a hacer esa cesárea a tiempo, porque estabas en otro parto, por qué no llegaste a sacarlo al chiquito antes, porque estabas con una urgencia, tenés que documentarlo. Porque
En tribunales no gana el que dice la verdad, no gana el que tiene razón, ni el que hizo las cosas bien. Eso sáquenselo de la cabeza. Y miren que yo no soy derrotista ni soy pesimista, soy realista. Si vos querés que te vaya bien en tribunales, si vas a decir algo, lo tenés que probar. Ale. Pero por lo que sea, aprovecho a tomar agua, mirá qué bien. Por un lado es real que no hay tiempo. La guardia es una de las situaciones incluso más críticas, estando en la ambulancia, en zona vulnerable. Pero la verdad que el tomarse el trabajo de escribir, registrar los horarios... No se escucha. Alejandra dice que la guardia tiene un montón de tareas, pero le voy a pasar el micrófono a ella. ¿Le pasa el micrófono? Perdón, pero no puedo hablar muy fuerte. La guardia creo que es la parte más compleja, sobre todo lo que hace la ambulancia. Pero yo he tenido la suerte, creo, de ser un poco obsesiva, de registrar horarios, y he podido surfear perfectamente un juicio en una zona vulnerable en donde habían llamado a la ambulancia en 3 ocasiones, obra social, prepaga, y después cayó la ambulancia del SAME, con todos los horarios y las demoras de la policía. Por otro lado, creo que se complejiza hoy aún más con la historia clínica integral, que tiene que ver con que funcione la parte del sistema. Si se cae el sistema, lo que debemos saber es que hay una historia de papel que forma parte del plan de contingencia que nos genera más esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Escribir en la historia esa de papel y después volverlo a pasar a la historia electrónica, por llamarla rápidamente de alguna manera. Pero no en todos los lugares se comunica esto, que el plan de contingencia cuando se cae el sistema. Me encantó eso que dijiste. Uy, ¿te pisé? Eso que dijiste al final. No en todos los lugares hay un plan de contingencia. ¿Saben de quién es la obligación de registrar los actos médicos? Del médico. Yo no podría ir a tribunales y decir, no, pero en el lugar donde trabajaba mi cliente no había un plan de contingencia. Tenemos que hacernos cargo, y alguien se los tiene que decir, y si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? Que la obligación del registro de los actos médicos es del médico. Y si el lugar no te da historia clínica, agarras una hoja en blanco como esa que estás completando. Y si no tenés consentimiento, lo mismo, agarrás un hoja en blanco y haces un consentimiento. Gracias, Ale, porque de estos aportes va surgiendo cosas interesantes y ricas para la charla. Entonces, recapitulando, si nosotros no tomamos conciencia de que en algún momento vamos a pasar por tribunales, vamos a decir las cosas como son. Si estamos acá es porque nos importan los pacientes, es porque nos importan las leyes, es porque nos importa hacer las cosas bien, pero yo estoy para cuidarlos y si van a tribunales sacarlos con la menor consecuencia posible, pero también tenemos un compromiso desde la Asociación de Médicos Municipales que la Comisión de Residentes lo tomó para sí, para cuidar a sus integrantes de todos los hospitales, que es que no vayan a tribunales. Eso es un éxito. Si nosotros después de cada una de estas actividades que se van a replicar, logramos que alguno de ustedes no vaya a tribunales, eso es un éxito. Claro, nadie se va a enterar porque avión que llega no es noticia, pero les puedo asegurar que es muy importante este trabajo que está iniciando la Comisión de Residentes, por eso apoyémoslos, démosle todo el empuje necesario y sigamos en esta tesitura. Como les decía, hay una ley que te dice que la historia clínica es obligatoria, las leyes te pueden gustar o no, es una realidad, pero están y son obligatorias, como la ley de salud mental. Viste que hay muchos que la critican y otros que hablan a favor. Bueno, la verdad es que hablar a favor o en contra de la ley de salud mental, eso hay que hacerlo en otro lugar. En los hospitales hay que decir, flaco, es obligatoria y hay que cumplirla. Mientras esté vigente hay que cumplirla. Bueno, la ley sobre derechos del paciente habla sobre la historia clínica y tiene un decreto reglamentario que dice que es obligatorio el registro de los actos médicos y la vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué es la historia clínica? Acá armaron un concepto hermoso, ¿no? El concepto muy lindo que fueron aportando cada uno de ustedes. Les voy a decir qué es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley que es la historia clínica? Bueno, es un documento
obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales de la salud y auxiliares de la salud. Alguien había dicho eso algo acá, de los médicos y los no médicos, creo que vos. Bueno, ustedes dieron un concepto bárbaro, la ley tiene un concepto sobre historia clínica, pero yo les voy a decir qué es lo que, después de estos 23 años de trabajar para y con ustedes, qué es la historia clínica para mí. A ver si de ahí les llega un poquito más al corazón, les llega un poquito más a las fibras y empezamos a hacer mejores historias clínicas. Primero, la historia clínica es un instrumento de comunicación entre ustedes. Es un instrumento de comunicación entre ustedes. Si Juan ve el paciente de 8 a 14 y Lu lo ve de 14 a 20, ella se va a llevar por lo que anotó Juan. Si Juan no anotó mal, se equivocó, anotó cualquier cosa o anotó así, es un mal compañero. De verdad, porque es un instrumento de comunicación entre ustedes, viejo. No es un chiste ya lo de la letra de médico. Sí, bueno, puede ser un chiste, pero no es un chiste. La letra de médico ilegible te puede meter en un problema a vos, pero también puede meter en un problema a tu compañero. Volvemos. Entonces, ¿qué dije que era la historia clínica para mí? Un instrumento de comunicación entre ustedes. Porque Lu no vio al paciente en las horas en las que lo vio Juan. Así que se va a dejar llevar por lo que él dice que vio. Y si ella también, a partir de no entender la letra o a partir de algún dato que falta, esmendás o deja huecos en la confección de esa historia clínica, quien viene después, ¿tu nombre cuál es? Jorge va a meter la pata. Entonces, es un instrumento de comunicación entre ustedes porque hoy los pacientes son atendidos por muchos médicos y por muchos profesionales de la salud. Y en segundo lugar, más allá de eso, como ya dijimos en algún momento que todo el mundo va a pasar por tribunales, y no es mala onda de mi parte, es un dato de la realidad. Los que tienen un poquito más de suerte, viste que hay el dicho ese que dice, hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Bueno, los que nacieron con estrella van a ir como testigos, es decir, no van a ir a defenderse a tribunales. Van a ir a dar explicaciones sobre un caso que puede ser por mala praxis o puede ser por un accidente de tránsito, un homicidio, una violación, lo que sea. Pero van a ir. Es decir, hoy la sociedad está tan conflictiva, todo es tan litigioso que tarde o temprano van a ir. Y los que nacieron estrellados van a ir como imputados, es decir, que van a tener que ir a dar explicaciones. Entonces, si van a tener que ir a dar explicaciones sobre algo que hicieron, ¿ustedes creen que los jueces les van a creer a ustedes? Yo trabajaba en el Poder Judicial antes de trabajar para ustedes. Y venían la gente que estaba acusada de un delito y todos te dicen, no, yo no fui, yo no lo hice. Es lógico. Entonces, para que te vaya bien en tribunales, tenés que poder probar lo que está diciendo. Si vos decís que esa sepsis con la que terminó una falla multiorgánica y terminó la vida del paciente, no estaba presente, no había dado inicio, bueno, tiene que constar que al momento en el que vos lo evolucionaste, el paciente estaba febril, el laboratorio estaba dentro de parámetros de normalidad, es decir, a la palpación no había indicios de que hubiese líquido libre en la cavidad abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no está bien descrito y resulta que el paciente se muere por una sepsis, pueden poner que el inicio de ese foco infeccioso pudo haber estado cuando vos lo revisaste y no tenés cómo defenderte, porque lamentablemente el análisis de los casos de supuesta mala praxis se hace desde la muerte y se hace con el resultado muerte y con la autopsia, cosa que ustedes no tienen. El médico no tiene el diario del lunes para saber lo que va a pasar y de qué se va a morir ese paciente. De hecho, hay un montón de patologías como los aneurismas que se detectan en la autopsia. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si van a pasar por tribunales, cosa que yo les digo que no es un deseo, sino que es algo que pasa, en tribunales no alcanza con que digan que hicieron las cosas. Hay que probar que hicieron las cosas. Y la forma de probar que vos hiciste algo en el ámbito médico es la historia clínica.
¿Ok? Ahora, todo esto que estamos diciendo y que estamos razonando, yo sé que ustedes, poquito más, poquito menos, lo saben. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué después, cuando uno revisa las historias clínicas, se encuentra con esas cosas que son inentendibles? ¿Qué nos pasa? Falta de tiempo, dijo María del Mar. Es verdad, hay falta de tiempo, pero no lo podemos usar como excusa. Igualmente yo te digo algo, les digo algo. Si escribiste todo eso, tiempo tuviste. Lo que te faltó fue pensar un poquito en que después de vos venía otro a leer. Una pregunta. Sí. Porque está pasando más seguido, digamos, que los profesionales que son de unidades cerradas, donde llámese terapia intensiva o unidad coronaria, cuando van a una guardia o cuando le ven a un paciente del piso a los residentes, no escriben. Ah, ¿cuál es tu nombre? Nancy, ¿De qué hospital sos? Subizarreta. Nancy del Subizarreta me acaba de hacer acordar, porque como yo improviso todo el tiempo, del tema de las interconsultas, viejo. Y me olvidé que en el caso del cirujano cardiovascular nadie me criticó, pero me podrían haber dicho, Badín, sos un choto como abogado. ¿Por qué no citaste al juicio al cirujano, al cardiólogo? Sí, lo cité, ¿cómo no lo iba a citar? Si el cirujano cardiovascular me dijo, citalo a Pepe, que hacemos guardia, la guardia de los jueves, no sabe lo que son la guardia de los jueves, asado, de todo. Es un hermano, es un hermano. Pepe vino al juicio, se sentó y dijo, no me acuerdo. No le invitamos al próximo asado. No. Queremos el asado. Entonces, lo que vos decís, Nancy, lo que dice Nancy es una realidad y ahora me pregunta, porque ustedes no escucharon, ¿cuál es la conducta? La conducta es la siguiente, y no me digan que es ponerse la gorra. La conducta es, si vino el cardiólogo a hacer la interconsulta, le decís, anotá. ¿Tu nombre cuál es? Gloria. Gloria, ¿sos cardiólogo? No. ¿Qué especialidad tenés? Clínica. Clínica, bueno, ella es clínica, ¿vos qué especialidad tenés? Pediatra. Bueno, es clínica y la llama la pediatra. ¿Y tu nombre cuál es? Paula. Che, escuchen acá que Paula es pediatra. En la clínica la llama la pediatra y la pediatra revisa pero se va. Bueno, vos le decís, che, escuchame, anotame. No, pero estaba durmiendo, qué sé yo. Bueno, entonces vos le tenés que decir, bueno, se hizo presente la doctora Paula Tanto, pediatra, hizo una interconsulta e indicó. Tiene valores. Por supuesto. Gracias por la pregunta. Tiene valor. Se une a lo que decía Nancy. ¿Qué hacemos? Vale poner eso, porque piensen, vale más eso a que no diga nada. Claro. Ahora, el tema, yo entiendo eso, porque cuando cae mi guardia, por supuesto que voy a seguir hasta que escriben. Pero el tema es cuando ¿O escribís vos? Cuando a uno le pasan un paciente que lo vio la guardia pasada y lo vio el terapista, el cardiólogo, y todo eso ya no está escrito. Y uno recibe eso. Yo, por supuesto, vuelvo a hacer Anotás. consultas del cardiólogo, del terapista que no se hizo. Pero digo, ¿sirve esto que usted dice de decir? Nancy, te la hago corta. Sirve, pero le agrego una cosita más. Tenemos que empezar a trabajar. ¿Saben que a veces organizamos charlas en algunos hospitales y nos sentamos en círculo y Nancy le puede decir en la cara al que se va de la guardia, escúchame, no me pases el paciente en blanco. Si hubo interconsulta con terapia, si hubo interconsulta con cirugía, y empezamos a hablar de estas cosas, porque después estas cosas ventiladas en un juicio son una condena. Entonces, esta charla no es solamente para que ustedes sepan, sí, mirá, nos hablaron de la ley de historia clínica, no, es para que tomen conciencia, y para que tomen conciencia de que son un equipo, y de que tienen que trabajar en equipo, y de que no queda en esta charla, de que si nos tenemos que decir las cosas, Nancy, mañana, cuando vayas al hospital, decís, no, cualquier cosa decís, dijo Badín que nos sentemos en... No, invítame, ¿qué hospital es? Sí, es un hospital chiquito, tranqui. Nos sentamos en círculo y nos empezamos a decir las cosas en la cara. Hagámoslo antes de que haya un quilombo. María del Mar está muy activa. ¿Dónde está el micrófono? Pasémosle el micrófono, vamos. Hay otro problema. Sí, hay muchos. Hay otro problema. Por ejemplo, nosotros en consultorios externos tenemos exigeos. Te estamos mirando que te vas vos, ¿eh? En medicina de
planta, o sea, en las salas tenés otro sistema, ¿sí? En la guardia tenés otro sistema. Entonces, no podemos ver todos a los mismos pacientes porque tenés distintos sistemas. Ese es otro problema. Ahí vamos llegando. María del Mar me va empujando al otro tema porque yo me cuelgo. Y bueno, vamos a ir llegando a la historia clínica electrónica. Entonces, la historia clínica para ustedes es lo que dijeron, para la ley es esto y para mí... ¿Cómo charlan por acá? ¿Qué pasó? Ah, no, igual esta estaba en silencio. Mirá. Bueno, seguimos. La historia clínica electrónica funciona así. Ahí está. Una cosa, la historia clínica es todo, ¿eh? Historia clínica es el consentimiento informado, las hojas de enfermería, los partes quirúrgicos, todo es historia clínica. Para la ley, para la justicia, todo es historia clínica. Los estudios complementarios, todo, ¿eh? Así que, sí. Puedo decir que todo tiene que ver. Decí tu nombre. Victorio Converti del Villar. Nosotros la mayoría de los quirófanos está lo que se llama el checklist, la lista de comprobación quirúrgica. Discusión siempre, ¿va a la historia clínica o no? Tiene que ir a la historia clínica, es fundamental que vaya a la historia clínica, porque después vienen los oblitos, vienen un montón de cosas. El de gasas va, pero el checklist... Y es que eso te asegura, sí, bueno, yo lo incluiría en la historia clínica. Es una herramienta... No está escrito en ningún lado. Bueno, aunque sí habría que poner, se hizo checklist. No, te quiero decir, está escrito en algún lado que debiera, porque si yo leo eso, el checklist debiera estar... Debe estar, sí, tiene que estar. Listo, mañana bajamos esa noticia. Bien, excelente. Bueno, decí tu nombre. Ahí hay un micrófono, ahí está. Pasáselo, Ale. Que estamos teniendo. Yo soy Adriana Larotti del Hospital Durán, neonatóloga y pediatra, y soy la jefa de la UNI neonatal. Estamos teniendo, como todos saben, un aluvión de embarazadas rusas ucranianas. Me llevan a un tema que lo tengo bien fresquito. Y aparte me es familiar, mis chanchuk. Son mis primas. Vienen todas acá de Argentina. Hay un pequeño grupo dentro de esta población. Selecto, te faltó decir. Selecto, pero peligroso. Sí, somos peligrosos los ucranianos. Dicen que no se van a vacunar. Uy, me dije un tema que me encanta. Me encanta el tema. Espera. No, la hacemos cortita. Hay pacientes que vienen de otros países. Escuchá. Escuchá. Porque esto genera debate, ¿eh? Y mucho quilombo. Pará. Hay pacientes. Che, no debatan entre ustedes. Hay pacientes que vienen de otros países, que tienen otras costumbres o lo que sea, y hay parejas argentinas que son modernas y que son antivacunas, que se quieren ir del hospital sin haber cumplido con el plan de vacunas obligatorio y con el plan de testeos obligatorio. Me llevan a otro tema que me gusta mucho, que es la ley de parto respetado, que muchos la usan para pegarnos en la cabeza. Sin embargo, la propia ley de parto respetado, en el decreto reglamentario, no me pidan que me acuerde en qué artículo dice que no se pueden ir del alta los recién nacidos si no están hechos los testeos obligatorios y no tiene las vacunas obligatorias. Entonces, no se pueden ir de alta, no se les puede dar el alta. Ahora, pasamos a otro tema. Uy, ¿cómo le está dando vos? Las voy a separar a ustedes. ¿Cuál es el tema? ¿Las retenés? No podés. No. El médico no tiene facultad de retención, no tiene facultad de policía. Entonces, ¿qué hace? Se van, haces la denuncia en el Consejo del Menor, Niño y la Familia, y si el caso es grave, porque a veces hay chiquitos que se detecta que tienen alguna patología cardíaca que hay que estudiar un poquito más o se tienen que quedar internados, hacemos la denuncia penal como ya la hemos hecho en otras oportunidades. Entonces, hipótesis de mínima, informe al Consejo del Menor, Niño y la Familia. Hipótesis de máxima, si hay riesgo para la vida de ese chiquito, hacemos una denuncia penal. Después el juez dirá que la policía los vaya a buscar, los encuentra, no los encuentra, ya no es nuestro problema. Vamos a sacarnos la careta. Mis recomendaciones no son para los pacientes, son para cuidarlos a ustedes. Que Dios me perdone, pero bueno, no estoy pensando en el chiquito, estoy pensando en ustedes, ¿ok? Para eso te pagamos. Por supuesto, para eso ustedes ustedes piensan en los pacientes, yo pienso en ustedes.
Bueno. Estimado. Capaz que la pregunta era otra. Claro. No, bueno, dale. No, gracias igual. Sí, por sí, tu a ver. explicación. El debate que hay es con respecto a que no les dan la vacuna y que, bueno, si tienen derecho porque tienen autonomía. No, hay una ley que respetar, digo yo, que aparte soy deficitario a la ley, hay que respetarla. Entonces, que sí, que no, que le ponemos, que una vez le pusimos porque protestaban porque se le pone automáticamente, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B. Entonces les decimos en inglés, claro, porque nadie, es muy poca gente que sabe hablar ruso o ucraniano, o citamos de la embajada a los traductores y les decimos que están en otro país que no es el de ellos y que la verdad es que hay una ley que la tenemos que respetar y que es un hospital público. Si ellos quieren tener un parto por otro lado, lo pueden tener, pero tienen que respetar la ley. Muchos de mis compañeros están encima de mi jefatura y otras jefaturas. Entonces dice, bueno, está bien, pero vemos, vamos a preguntar, vamos a averiguar. En el medio de esto siguen naciendo. Entonces, los prematuros, yo soy la referente del seguimiento de prematuros de Torrijos, me mandan a una no vacunada. Entonces yo la atendí y le dije, mira, yo no soy expulsiva, te voy a asistir en lo que sea, no voy a ser tu médica de seguimiento, porque yo no atiendo a chicos no vacunados. Porque si llegan a tener algún inconveniente, les cuento algunos relatos X, no vamos a ser responsables de no ponerles la vacuna. Hay una ley que hay que cumplirla. Bueno, entonces me busco un pediatra que acepte nuestro vacunado. Eso es una cosa personal. Desde el punto de vista legal, entonces, depende del riesgo que tenga, porque es un prematuro muy extremo, hay que hacer la denuncia penal. Básicamente, si la paciente, la familia, la pareja no cumple con esto de vacunarlo o hacer los testeos, la hipótesis de mínima es informar al Consejo del Menor, el Niño y la Familia. Escuchá. La hipótesis de mínima es informar al Consejo del Menor, el Niño y la Familia. Si hay riesgo para la vida de ese chiquito, hacemos la denuncia penal. ¿Ok? Bueno, no te recomiendo no atenderlo. A ver, no quiero ser... Ustedes saben que yo soy muy respetuoso. Soy expulsiva. Necesitas algo, estamos acá Sí. todos. Pero no te no recomiendo no atender. Atender dejando constancia que no cumplieron con la ley de vacunación, informar al Consejo, pero yo no recomiendo no atender. Avanzamos porque así llegamos a la historia clínica electrónica. La Comisión de Residentes los invitó a hablar de historia clínica electrónica y todavía no llegamos al tema. ¿Cuál es tu nombre? Mariana, del Hospital Odontológico Carrillo. Dale, a ver. Tengo una duda, no sé si estoy equivocada o no. Estás en el lugar indicado, este es el lugar indicado. Cuando nosotros escribimos, tengo entendido que no se pueden dejar espacios en blanco. Ahora nosotros en la hoja, donde escribimos el procedimiento hasta ahora, tenemos 3 columnas. En una, en la mayor, escribimos el procedimiento que se hizo, después en la otra columna firma y sello del profesional y la otra columna firma del paciente. Cuando por algún motivo nosotros escribimos el procedimiento, si no llegamos a completar el renglón, ese espacio en blanco, sea chico o grande, ¿cómo se llena? Se cruza. Miren, algo que usted, tu nombre es Mariana. Mariana me lleva a otro tema que es algo que vemos seguido en las historias clínicas, que es los espacios en blanco. Lo recomendable es que no haya espacios en blanco entre la firma y el texto, porque te pueden agregar cosas, y que no haya espacios en blanco en general. También es cierto, es decir, no soy un paracaidista y hace 23 años que laburo para ustedes, también es cierto que uno a veces deja espacios en blanco para agregar alguna cosita. Bueno, si pasó tu momento de atención y no tuviste que agregar nada, un laboratorio, una radiografía que mandaste a hacer y dejaste el espacio para poner SP, lo que sea, ¿no? Cerrás el espacio en blanco. No es recomendable que queden espacios en blanco. ¿Y puedo poner un cruz así o...? Una rayita. Bueno, seguimos. Dijimos que historia clínica incluye todo, todo. Inclusive las prácticas que se aceptaron y las que no se aceptaron, aquellas prácticas que han sido rechazadas.
Fíjense qué importante, y ya con esto vamos cerrando lo que es la historia clínica, porque pasamos a la historia clínica electrónica. Los asientos deben ser suscriptos por puño y letra de quien los redacta, algo bastante difícil de cumplir en la dinámica de un hospital, pero lo importante es lo que puse en rojo. El que firma es el responsable. Tengo un juicio de un hospital de la ciudad de Buenos Aires donde, como las personas que estaban haciendo la guardia de noche no tenían la ficha o no eran de esa guardia, se iba a ir de alta a un paciente y le hicieron firmar a una médica que estaba durmiendo. El asunto es que el paciente volvió polifracturado y la que llega a juicio es la que firmó la evolución. Vamos a decir una cosa, si van a firmar evoluciones de cosas que ustedes no hicieron, revísenlas porque después no hay retorno. No podés decir, no, firmé porque me pidieron que firme. Esto es lo mismo que firmé el cheque, salvo que digas que te estaban apuntando con un arma en la cabeza y que por eso firmaste el cheque, el pagaré o la historia clínica, cosa que dudo. No firmen cosas de las que no se van a hacer responsables porque la ley les atribuye responsabilidad. Lo mismo que con los certificados. Hay una charla entera sobre certificados. Ojo con el tema de hacer un certificado de favor, un apto físico, un certificado de una constancia. Cuidado con eso, la firma de un médico da fe de lo que está viendo. Solamente los escribanos, los secretarios de los juzgados y los médicos tienen esa facultad. Defiéndanla, porque aparte después se tienen que hacer cargo de lo que firmaron. Espera que lo tengo al doctor Rubinstein atrás que quería decir algo. Veo que justo, mira, hacemos así. No, yo quería aclarar un tema, que este famoso tema de la firma del que está durmiendo, o no lo vio en cuerpo presente, yo les hago poner visto. Visto. El doctor les hace poner visto. Muy bien, bárbaro. Entonces, la palabra visto, en el momento que en la guardia se usa mucho eso. Sí, por supuesto, sí, sí. Tiene la excusa que él vio lo que está escrito en la historia y por el visto por ser el superior jerárquico de ese momento. Perfecto. Bueno. Es un temita, y ya que tengo la oportunidad de hablar, le voy a contar un cuento a todos. A ver. Yo me recibí en el año 68. Le paso el micrófono al doctor Rubinstein. Yo me recibí en el año 68 y mi profesor de medicina legal era el doctor Bonelli en aquella época, el famoso del libro de medicina legal. Y él en su clase decía, y lo repetía cada vez que podía, de la historia clínica, lo que está escrito está hecho aunque no esté hecho. Y lo que no está escrito, aunque esté hecho, no está hecho. Mirá los años que pasaron y sigue vigente, impresionante. La doctora. Bueno, yo prehospitalario y tengo una duda respecto a el consentimiento informado, la negativa de traslado, cuando está redactado yo, fulanito de tal, me rechazo el traslado o el procedimiento médico con todos los datos filiatorios del paciente. Pero a veces pasa que el paciente no está lúcido o no está en condiciones de firmar y el consentimiento informado se lo hago firmar a un familiar que dice testigo. ¿Eso tiene validez aunque no firme el paciente? No, la verdad es que no es recomendable. Quien tiene derecho, y da para una charla porque es un tema entero, el derecho de la autonomía de la voluntad es propia. De hecho, hay una confusión terrible. Hay cosas que pasan en los hospitales que son como para que tengamos problemas gravísimos que por suerte no tenemos. Tenemos rechazos terapéuticos de pacientes añosos en terapia intensiva o en salas de clínica médica por parte de los hijos, los nietos, y se dejan de hacer cosas a pedido de la familia. Una locura. La ley no lo permite y la ley tampoco permite el rechazo de traslado por parte de un familiar. Si el paciente no está en condiciones de hacer uso de su derecho de la autonomía de la voluntad, yo me estaba por ir un día a Corrientes y un amigo del Fernández me dijo, Badinas, ahí no te puedo decir. Y estuve ahí que me voy, que no me voy, y al final terminé operado de apendicitis. Pero era mi decisión. No podía venir alguien y decidir por mi rechazo terapéutico. Entonces, si el paciente no está en condiciones de rechazar, el familiar te dice, no te lo lleves, te tiene que decir, mirá, de mil amores te digo, pero la ley no me autoriza a dejarlo porque vos querés que se muera acá. ¿Entendés?
el derecho a la muerte digna, y vamos a decir las cosas como son, el derecho a la muerte digna es mío, salvo que lo haya delegado a través de una directiva de voluntad anticipada por escrito anteriormente con un escribano o con un juez, es mío. Nadie puede venir a decir no le hagan nada al paciente. Termino acá y voy para allá. Quedabas vos. Sí, pregunto, la firma del profesional responsable a cargo de la evolución. El médico residente sí o sí necesita la firma de un profesional al lado de planta, o el R1 firma solo. El residente está en un... Escúchame, Juan, esta es toda tuya. El residente es un médico, pero que está en un proceso de capacitación e información, que no tiene capacidad de decisión autónoma. Puede firmar una evolución donde continúa el estado clínico, entonces continúa con los signos vitales. Ahora, ni bien surja una cosa anormal, lo que ustedes llaman un dato positivo, o que haya que adoptar una conducta quirúrgica, tiene que firmar un médico de planta. Un alta tiene que firmar un médico de planta. Una internación tiene que firmar un médico de planta. Eso cuesta, es toda una gimnasia, y después si no se hace en el momento, tiene que firmar. Y si el médico de planta no firma, no quiere firmar, tiene que anotar que es una decisión que se tomó en, ¿cómo se llama? En recorrida. Bueno, acá... Vamos, así llegamos a la historia clínica electrónica. Tenía razón, Carlos, no nos vamos más. Che, tenía razón, vamos a pedir unas pizzas porque no nos vamos más. ¿Tiene la misma validez firma y sello que firma y aclaración con la matrícula? Mira, justo, miren lo que dice acá. Lo que pasa es que yo traigo un PowerPoint y después no lo uso. Esto es lo que dice la ley. Mira, acá está respondida tu pregunta. Sello... no, este grupo está, y las tengo individualizadas por hospitales. Sello respectivo o aclaración de sus datos personales, da lo mismo. ¿Ustedes querían hacer algún aporte? Vamos, sale. ¿Se escucha? Sí. Se escucha porque se callaron, por eso se escucha. Gracias, Mario. No, con respecto a lo que vos decías, que obviamente lo vas a explicar vos, pero me parece que es interesante para los médicos más jóvenes en cuanto a las capacidades y los derechos de los pacientes, por ejemplo, al solicitar no solo rechazar el tratamiento, sino solicitar historia clínica o un resumen de historia clínica. ¿Quién puede? Está más adelante eso, está un poquito más adelante. Respecto a la historia integral de salud, que es la historia clínica electrónica, desgraciadamente las evoluciones están como ya superditadas por fecha y horario. Sí. No sé si ahora se puede, pero antes podías modificarlo, tendría que indagar un poco eso, pero en el texto libre, cuando se cae el sistema y vos cargas la hoja en que cargaste, suponete se cortó la luz, y utilizaste el plan de contingencia, en el texto libre tenés que poner paciente atendido tal día, tal fecha, tal hora. Si yo a las 22 horas voy a anotar lo que pasó a las 17 porque se cortó la luz, tengo que poner que siendo las 17 horas y debido a un corte de luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa como cuando no tengo dónde anotar o la urgencia me lleva a trabajar y después vuelco en la historia clínica? Seguimos avanzando entonces. La firma es importante, atribuye responsabilidad, la aclaración es fundamental y fíjense lo que dice. Tienen que poner cuál es la función que cumplen. ¿Dónde está? Datos personales y función. Esta es una recomendación para los residentes. Tienen que poner que son residentes, porque si no después son los primeros que caen. Los concurrentes pueden firmar, por supuesto, pero tienen que aclarar que son concurrentes. Entonces, dejando constancia por escrito de todos los procesos asistenciales indicados y recibidos, aceptados o rechazados. Bueno, cada establecimiento asistencial debe archivar las historias clínicas. La guarda de las historias clínicas es responsabilidad de la institución, no es de ustedes. Si les piden una copia de la historia clínica, no tienen que salir corriendo ustedes a fotocopiarla. Les tienen que decir amablemente que tienen derecho a pedir la historia clínica, pero que vayan y la piden a dirección, que la pidan a despacho, que la pidan donde la tengan que pedir, pero no a nosotros, no al médico que está trabajando y que está dedicado a la tarea asistencial.
Los profesionales del establecimiento que realizan la asistencia al paciente y participan de su diagnóstico y tratamiento deben tener acceso a su historia clínica. Acá tomo un poco lo que decía María del Mar. Estas charlas van dando lugar a cosas que hay que modificar, aceitar o mejorar. Vos tenés que tener acceso a lo que le pasó en la guardia. Si vos estás en la sala y querés saber cómo ingresó el paciente, tenés que tener acceso. Bueno, son todas cosas que hay que ir planteando y hay que ir viendo cómo las vamos modificando. No se hagan problema, porque acá a nosotros nos tocó ser testigos y protagonistas de una época de cambios terribles. Primero, todas las leyes que fueron saliendo, que son buenísimas porque garantizan derechos y reconocen derechos, pero para el equipo de salud también son bastante tediosas, porque cada derecho en salud que se le reconoce a un paciente te lo viene a exigir a vos. No se lo va a exigir a los legisladores que hicieron la ley linda en el Congreso. Vienen y te lo piden a vos, vienen y te piden a vos. El IBE, la IBE, la ILE, las directivas anticipadas, vienen y te piden que te las exigen a vos. O el parto respetado. ¿Cuántas maternidades están hoy aptas para cumplir con la ley de parto respetado? ¿Cuántas tienen lugares reservados? Pocas. Y se van ayornando con el tiempo. Sin embargo, vienen y con la ley te van haciendo así con la cabeza, cumplime la ley, a vos que sos el médico, y sin embargo la institución todavía no se ayornó. Y ni hablar de los hospitales generales de agudos, que están obligados a recibir pacientes psiquiátricos cuando no tienen salas de internación de psiquiatría, y terminan los pacientes psiquiátricos internados en clínica médica, en cirugía o en traumatología, que quedan en el primero, en el segundo o en el tercer piso, y después... Y así después tenemos que ir a dar explicaciones. Seguimos. Bueno, esto es una muestra. La verdad que hoy terminé una audiencia, pasé y agregué esto, porque esto no nos tiene que pasar y no nos tiene que causar gracia. Así como una vez estaba dando una charla para residentes, no me acuerdo en qué hospital, y una residente de cirugía me empezó a contar algo y se empezó a llorar. Y era que en su primer cirugía, la cirugía de bautismo, le habían cortado con una tijera el ambo y la habían dejado operando en ropa interior. Y cuando algunos se reían, dije, mientras haya gente que se ría de esto, estamos mal. Entonces, mientras sigamos riéndonos de esto, estamos en problemas. Ustedes saben que yo estoy del lado de ustedes. Y si no se los digo yo, ¿quién se los va a decir? Esto es meter en problemas a un compañero o meterse en problemas uno mismo. Porque el ejemplo de la sepsis, esto se lo dan los peritos, corregime si me equivoco, Norberto, los peritos se lo dan a una secretaria para que le haga la transcripción de la historia clínica, y después los peritos hacen la pericia, opinan sobre lo que hiciste vos, si lo hiciste bien, mal, si fuiste negligente, imperito o imprudente, en base a la transcripción que hizo una secretaria que no es médica de esto. Hay un taller que hago, que una vez lo hicimos en el Borda, que es bastante entretenido, que es con las historias clínicas. No damos nombres, creo que vos viniste, Verónica, a ese taller. Y vos también, María Laura, ¿estabas ese día? Ah, faltaste, mira vos. Donde veíamos lo que pasaba en las historias clínicas. Y quiero decir una cosa. Ustedes no podían leer, entre ustedes no podían leer las historias clínicas que habían hecho en el mismo hospital. Ahí vamos, llegamos. ¿Alguien dijo, ¿podemos hacer algo? Sí, bajar el aire. Bajar el aire, que encima ustedes están acá, terrible. ¿Se puede bajar un poquito el aire o las cambiamos de lugar y de paso las separamos? Lo puse a propósito, ahí lo puse en 17, lo puse. Ahora ustedes se van a sentar ahí arriba. ¿Tu nombre cuál es? Julieta. Julieta. En la evolución que pasaste anteriormente, que no se entiende nada de la letra, con el tema de las abreviaturas. Julieta, ¿vos de Capital sos? Del Argerich. Ya te lo había preguntado, discúlpame. Julieta del Argerich me pregunta de las abreviaturas. La ley dice que no se pueden usar abreviaturas salvo las que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Y si no, se hace un nomenclador, pero también es un problema hacer un nomenclador. Perdón. Bueno, ¿quieren que sigamos? ¿Sigamos? ¿Están frescos como para seguir? ¿Frescos? Sí, acá están refrescos, sí. Bueno, ahora ya no. Acá lo importante es que estén cómodos. Si tienen frío, ahora les apagamos un poquito el aire. Bueno, la ley de historia clínica es la de 26.529, que viene diciendo todas estas cosas sobre la historia clínica, es la que en el año 2009 habilitó, 2009, ya pasaron una banda de años, 10 hasta el 2019,
como 14 años. Hace 14 años que en la Argentina ya está habilitada por ley el uso de la historia clínica electrónica. Obviamente todas estas cosas tardan un tiempo. Bueno, ahora, yo les digo, ¿cualquier historia clínica electrónica está permitida por la ley? No. Para que cumpla con lo que exige la ley, tienen que darse al menos 3 requisitos, que están en la imagen que sigue, creo. Y que tienen que ver con lo siguiente. Ustedes vayan leyendo la placa y yo les voy hablando. Lo primero, tiene que existir un número cerrado de profesionales que vaya a escribir en la historia clínica. Esos profesionales tienen que ser empadronados. A cada uno de esos profesionales se le va a dar una clave de acceso, una contraseña, un password, y todo lo que ingrese, todo lo que se escriba después de haber anotado esa clave de ingreso, se te atribuye como si fuera tu firma. Es el primer requisito, es decir, que no puedo yo llegar al hospital y decirte, che, me siento y evoluciono en la historia clínica. No, tengo que tener una clave. Ahora, ojo con esa clave. El otro día fui a un juicio oral porque en una historia clínica electrónica figuraba una médica dando un alta y nosotros pudimos probar que no estaba en el hospital. Y le digo, ¿pero qué pasó? Y se me olvidé la sesión abierta. Hay distintos sistemas, pero si el cierre de la sesión no es automático, ciérrenla. ¿O acaso ustedes se van del cajero y dejan la tarjeta puesta o dejan la computadora prendida con el home banking abierto? ¿Lo hacen? No. Bueno, la historia clínica es lo mismo. Las consecuencias que puede tener que alguien evolucione con tu sesión son jodidas. Podés aparecer dando un alta, podés aparecer dando cualquier indicación que después se transforma en un problema, ¿ok? Entonces, primer requisito ese. Segundo requisito, que todos los datos que llegan a nosotros como profesionales de la salud y que vamos a volcar en la historia clínica, vayan a un lugar seguro. Es decir, que vayan a un CPU, que vayan a una central que sea segura. Ustedes que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen la cobertura de que el sistema está avalado por el ministerio. Si trabajás en una institución, qué sé yo, un hospital de la comunidad, un sanatorio, una clínica privada, bueno, ellos se hacen responsables como de la guarda de la historia clínica en papel. Bueno, la institución se hace responsable. Ahora, ojo si ustedes tienen un consultorio particular o si atienden de manera particular en un centro médico chiquito, ojo a dónde va esa información. Miren que hay mucho laboratorio que te ofrece un sistema, un software gratis y te dice que los datos van a la nube. Hoy los datos valen una fortuna. Creo que hoy hay un mercado de datos impresionante porque después se lo venden a los bancos, a las tarjetas de crédito, a los tiempos compartidos, a las empresas que venden autos y después te llegan promociones que no sabes de dónde. Con suerte, ¿no? Entonces, el segundo requisito, el primero ya se acuerdan, un número de usuarios cerrado, empadronado y con contraseña, porque esa contraseña otorga responsabilidad por cada cosa que se anotó. El segundo requisito entonces es la seguridad de los datos y la inviolabilidad, que si vos trabajás, ya te digo, en un lugar como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estás tranquilo porque la responsabilidad pasa más arriba. Ojo en los consultorios privados. Y el tercer requisito es que no puedas escribir y borrar sin que queden rastros. Así como la historia clínica en papel, que no lo vimos porque saqué un poco de información para que no se haga tan largo el PowerPoint, no se puede borrar, sobreescribir ni tachar, sino que si tenés que modificar algo, tenés que poner errose, o me equivoqué, o error, lo que sea, y anotar abajo, pero que se vea en qué te habías equivocado. Bueno, la historia clínica electrónica tiene que permitir que la edites, pero que si alguien quiere ver en qué te habías equivocado, todavía esté. ¿Ok? Se puede editar. Algunas tienen un tiempo para editarse, te otorgan un plazo de horas, otras no. Otras, si pasa determinado tiempo, tenés que presentar por escrito a un usuario
que está, por ejemplo, en el hospital italiano, tenés que presentar una nota y hay como un suprausuario que puede entrar a todas las historias clínicas y hacer esas modificaciones. Esos son los 3 requisitos dichos en términos de charla de café. Fíjense lo que dice la ley. Puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, la autenticidad, la inalterabilidad, la perdurabilidad y la recuperabilidad de datos. Es decir, que no puedas entrar, borrar y que haya desaparecido lo que anotaste originalmente. A tal fin debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, lo que veníamos hablando, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. Vuelvo sobre lo que decía Ale en relación a qué pasa si se cae el sistema. Ayer estaba en el Pirovano y fui a hacer una denuncia por una agresión, me prestaron una computadora y le digo, no, ¿tiene internet para poder subir la denuncia? Que yo? Me dice, sí. Le digo, no, porque pensé que el Sigeos que estaba abierto en esa computadora era un sistema interno, que no, me dice, esto tiene internet. Si se cae internet, se nos cae el Sigeos. Es decir, esto pasa. Hubo un CESAC, no me acuerdo qué CESAC era, que estuvo meses el sistema caído. Bueno, se hizo un backup en papel y después se tienen que tomar el trabajo de subir las cosas. Ahora que vamos a eso, bueno, la firma digital es la contraseña. En la Argentina hay una ley de firma digital que dice que no es, cuando vos te dicen te vamos a dar firma digital, no es que te van a registrar el gancho, el garabato, y a partir de ese momento podés poner el garabato. Eso existe, pero es una ilustración. La firma digital en la Argentina es que te den una contraseña. Más adelante quizás vendrán otros sistemas. Hoy es eso. Y esto, fíjense, tan es así lo que hablábamos de tener un backup en papel con Ale, que la propia ley, tanto la de Nación, que es la 26529, como la de Ciudad, que es la 5669 o la 5966, no importa el número ahora, dicen que la historia clínica electrónica en la Argentina no es pura. Que estas cosas que están en la pantalla ahora tienen que seguir estando en papel. Y tiene sentido, ¿o no? Porque, por ejemplo, el consentimiento informado, ¿quién lo firma? El paciente. Claro. Y el paciente no tiene la firma registrada. Entonces, ¿cómo va a firmar? Entonces, en los casos en los que el consentimiento informado tiene que ser por escrito, porque me echamos un poquito de consentimiento para no hablar todo de toda historia clínica, saben que en la Argentina el consentimiento informado es obligatorio para todo acto médico. Pero hay algunos actos médicos que requieren el consentimiento en papel. ¿Saben cuáles son esos actos médicos? Bien, Fernando. ¿En el ameguino opera? No. Más o menos. No. Bueno, las internaciones, las intervenciones quirúrgicas, los procedimientos diagnósticos riesgosos e invasivos, los procedimientos terapéuticos riesgosos e invasivos, la revocación de todo tipo de consentimiento, IBE e ILE va con consentimiento informado en papel con la firma del paciente. Y el resto de los actos médicos, que son cientos, existe el consentimiento verbal para la ley argentina. ¿Qué es el consentimiento verbal? Juan, el HIV también, Juan le explica a su paciente cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico, y el paciente consiente y él anota que le explicó y consintió en 3 renglones. Eso es consentimiento verbal, porque el paciente lo prestó verbalmente y Juan lo anotó. Y no lleva firma del paciente. Los únicos que llevan firma del paciente y una hoja, un formulario completo, son los que acabamos de decir recién. Pero volvamos a la historia clínica electrónica y vamos a decir que no es pura. No es pura porque el consentimiento tiene que estar en papel, habrá que tener un bibliorato con los consentimientos. Mirá lo que me dice la doctora, mirá lo que me dice la doctora, los puede escanear, pero ¿vale la firma escaneada? O sea, si querés escanealo, pero el papel guárdamelo, porque si yo voy a tribunales con el consentimiento informado escaneado, esto es como, aprovecho a pasar un dato. ¿Vieron los quilombos que hay con el MIA y los certificados truchos?
Esa reacción estuvo buena, ¿eh? Bueno, hay unos quilombos bárbaros. Bueno, y te mandan mail un domingo a la noche para que reconozcas tu firma y un certificado en una foto. Volviendo a lo que la doctora me acaba de decir, ¿se puede reconocer la firma y la letra mediante una foto? No, no lo hagamos. Estamos cayendo como pajaritos. Yo agarro este papel que tiene acá Juan, no sé ni lo que dice, y Lu, y acá, una pavada, acá agarro otro papelito con mi firma, lo pongo acá, lo escaneo y te lo mando y vos te comés que este documento lo firme yo. Entonces, si alguien les manda un mail y les dice, esta es tu letra, esta es tu firma, lo primero que hay que responder es decir, escúchame, Sherlock Holmes, no puedo reconocer mediante una foto mi letra o mi firma. Después vemos, caso por caso, decir, mira, en principio parece ser mi letra, pero a veces hay certificados. Estamos en la vorágine del trabajo con Juan. Estamos trabajando ahí a full, codo a codo. Él anota y yo firmo. Bueno, no es mi letra, pero es un acto médico que realizamos en conjunto. ¿Quién se hace cargo? El que firmó. Entonces, ¿ese certificado vale o no vale? Claro que vale. El otro puede firmar al lado. El otro puede firmar al lado. Esto te lo devuelvo. Entonces, volvemos. En tu experiencia, otro tema, una pregunta. Sí, te escucho. A veces se reescriben, se arrancan hojas, se vuelven a escribir, seguramente está mal, pero en tu experiencia en los juicios, ¿se han hecho muestras caligráficas de cuándo fue escrito eso, si fue escrito un mes después, un mes antes? Buenísima la intervención de Fernando. Sí, se hacen pericias caligráficas, pero no dan paso del tiempo. ¿Sabés cuál es la única tinta que da paso del tiempo? La tinta al agua, la de las plumas, las de las Parker, Schaeffer, algunos ni saben de lo que estoy hablando. Las 303, ¿saben? ¿Saben porque se los contaron los papás? Los papás. Sí, qué grande. Bueno, esta que usamos ahora, la famosa Bic, que tiene múltiples funciones, nos da la posibilidad de que escribamos hoy o dentro de 3 meses y que nadie descubra. ¿Por qué? Porque la tinta está hecha a base de aceite, entonces no se oxida. Entonces, escribamos con Bic. La próxima auspicia Bic. No, bueno, usen Bic o la que quieran, qué sé yo. Hay un montón de chinas hoy dando vuelta por los kioscos y las librerías. Así que bueno, evacuada la consulta de Fernando, acabamos mechando. Bueno, entonces, consentimientos informados. Consentimientos informados, hojas de indicaciones médicas. Y si le das indicaciones médicas al paciente, se la tenés que dar en una hoja, firmar, le da indicación médica. Planilla de enfermería, no sé si esto sigue así o no, pero entiendo que las planillas de enfermería, según la ley, tienen que seguir siendo. Ojo con las planillas de enfermería. Miren que cuando va la historia clínica a un juzgado, se lee todo. Ojo con lo que pone enfermería. Se llamó a médico de guardia. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién era el médico de guardia? Ojo con lo que anota enfermería. Un día tenemos que hacer reuniones con enfermería también. Otro día no me acuerdo a qué hospital fui y estaban todos. El Álvarez. ¿Hay alguien del Álvarez acá? Estaba en el Álvarez, los dos, fui a una reunión de salud mental del Álvarez y vinieron enfermeros, trabajadoras sociales, todo. Está buenísimo. ¿Sabés por qué? Porque los enfermeros a veces queriendo, otras veces sin querer, a veces sin darse cuenta. Otras veces dándose cuenta. Ponen, llegan, fin de semana largo, llegan, el paciente está chocado, y te anotan, se llamó al médico de guardia, y ahí te lo meten por donde sea, por acá, ¿viste? Por acá te ponen, te llamó al médico de guardia, donde encuentran un lugarcito, y ahí cae, pobre pajarito, el médico de guardia que ni se enteró. O sí, y no fue. Yo soy abogado, no soy juez. No estoy para juzgar a nadie. El asunto es que, ojo con lo que dicen las hojas de enfermería. Revisemos cada tanto qué dice enfermería en los pacientes que están mucho tiempo internados. Trabajemos en equipo. Vamos por ese lado. Protocolos quirúrgicos. Los protocolos quirúrgicos, la ley también dice que tienen que estar en papel. Hay historias clínicas electrónicas que te dan la posibilidad de hacerlo. Bueno, hacelo, pero también hacelo en papel. Si total hay un bibliorato, si estás haciendo una cirugía es porque hay un consentimiento, o mejor dicho, si hay un consentimiento porque vas a operar. Entonces, en el mismo bibliorato donde estás poniendo el consentimiento, poner parte quirúrgico, que aparte no está mal, porque les quiero decir algo, a veces hay diferencia
entre lo que dice el consentimiento en la cirugía que se va a hacer y la que se termina haciendo. Así que mucho cuidado. Eso de, está bien que hay cirugías que por ahí las tenés que cambiar en el momento, porque la gravedad del caso, vos arrancás haciendo una laparostomía y terminás haciendo una láparo porque por no la podés sacar, o empezás haciendo una laparotomía exploratoria y después terminás encontrando algo y sacando. ¿Hay algún cirujano acá? Sí. Bueno, encontrás algo, bueno, hay cosas que en el consentimiento uno también puede poner, bueno, que dependiendo de la gravedad del caso, el paciente autoriza, bla, bla, bla. Pero bueno, prescripciones dietarias, estudios y prácticas realizados. Lo importante es que tengamos en cuenta que la historia clínica electrónica no es pura. Ya lo debo haber dicho como 10 veces, pero bueno, lo que sobra, lo que abunda acá no daña. El titular de la historia clínica es el paciente, es el titular de esa información. ¿Vieron que se sancionó hace poquito? Lo puse el otro día en Instagram. ¿Vieron que se sancionó la ley de digitalización de las historias clínicas? Esto se viene con todo, porque hasta ahora venimos mixeando, venimos con una cosa híbrida, papel, electrónica, bueno, evidentemente no quiero hurgar en cuáles fueron los motivos o qué hay detrás de todo esto del apuro en la digitalización, porque la verdad que hay otras prioridades también. Si vos me preguntás a mí, y me hago cargo de lo que digo, la verdad que hay otras prioridades. Si vamos a empezar a digitalizar las historias clínicas, la verdad es que los hospitales tienen otras prioridades, pero bueno, cada uno. Entonces, titularidad. El paciente es el titular y la puede pedir. ¿Se la puede pedir al médico? Sí, se la puede, porque no podemos evitar que venga un fulano y te diga, Julieta, quiero mi historia clínica. Pero vos tenés que decir amablemente, sí, tenés todo el derecho, es una notita de 2 líneas y presentarla en despacho, en mesa de entradas, en la dirección, donde sea. ¿Ok? Vamos a esta parte. Parece una obviedad lo que vamos a decir ahora, pero en el taller de historias clínicas nos reímos mucho viendo cómo esta obviedad no está. Miren, parece una obviedad decir que la historia clínica tiene que tener fecha de inicio de su confección, con hora y todo eso, pero ¿saben que a veces falta? ¿Saben que a veces hay historias clínicas de pediatría que no están los datos de los padres? ¿Cómo me entero yo? No porque ando hurgando historias clínicas, porque no está permitido eso. Me entero porque resulta que los padres de ese chiquito le pegan a un médico, entonces dame la historia clínica, que de ahí saco los datos de los padres. Es un menor. O sea, no llegó caminando solo al hospital. Alguien lo trajo, un mayor responsable. Y si no anotás, que lo trajo un vecino, pero anotás los datos del vecino, no están anotando los nombres de los padres, la dirección. Y si resulta que al chiquito, volviendo al ejemplo que trajeron acá de las pacientes extranjeras o de los modernos antivacunas, se lo llevan de prepo y hay riesgo para la vida de ese paciente, de ese pacientito, ¿a dónde le decís al juez que tienen que ir a buscar al chico? Entonces, hay cosas que son obviedades, sin embargo, nos damos cuenta que no las estamos haciendo. Fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar. Esto no es una recomendación mía, Es simplemente, yo puedo evacuar todas las consultas y decir todo esto, porque es más, ahí dice artículo 15 de la ley. Datos identificatorios del paciente y de su núcleo familiar. Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad. Registros claros y precisos de los actos realizados. Claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes. Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere. Esto, la confección, la apertura de una historia clínica es muy importante. Después, todo acto médico realizado o indicado, que sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios, afines, bla, bla, bla. Bueno, todo tiene que constar en la historia clínica. La historia clínica es única y acá viene algo que me decía Ale, ¿quién puede pedir la historia clínica? El paciente desde ya. Pero también a veces vienen terceros a pedir la historia clínica. Bueno, no se la podemos dar, pero no es un problema que tengan que afrontar ustedes. Se tiene que hacer cargo el hospital. Es decir, el médico es un recurso humano valiosísimo como para estar haciendo estas cosas, esta tarea administrativa. Por eso digo, si viene un paciente y te dice, o viene el familiar de un paciente y te dice que quiere la historia clínica, no es tu trabajo definir
si ese paciente la puede retirar o no la puede retirar. Es tu trabajo y es tu obligación decirle, mire, preséntese ante la mesa de entrada. Y ahí el personal y las autoridades tienen que definir qué documentación le van a pedir a esa persona para que retire la historia clínica de ese paciente. Porque lo dice la ley. Fíjense, el paciente y su representante legal, obvio, me presento yo y digo, quiero mi historia clínica, punto. Y mi representante legal también, si yo tengo un apoderado, que es Fernando es mi representante legal, y va con un poder general que dice que Vadim Mischanchuk le otorga un poder, se lo dan. Ahora, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no sea de distinto sexo, según acreditación que determine la reglamentación. Fíjense, si se presenta el cónyuge, dejemos de lado de sexo, de distinto sexo, fíjense, tiene que acreditarlo. No puede decir yo soy el cónyuge, yo soy el conviviente. Y si es una unión, o sea, si es el cónyuge, tiene que presentar la libreta de matrimonio. Y si es el conviviente, tiene que presentar el certificado de unión civil. No le pueden dar la historia clínica a cualquier persona que diga, a veces me dicen, vino el abogado, ¿y quién es el abogado? Los médicos y otros profesionales del arte de curar cuando cuenten con expresa autorización del paciente. Es decir, que si viene un médico, un colega, y te dice, che, necesito una copia de la historia clínica de fulanito, bueno, pero tráeme la autorización. Pero yo les recomiendo que no entren en ese roce, ni con el familiar, ni con el paciente, ni con el colega. Directamente díganle, anda a presentar el coso y ahí te lo van a resolver. Las leyes no son ni más ni menos que las reglas de juego en sociedad. Es decir, si vos te sentás a jugar un juego de mesa, y no lees las instrucciones, te va a ir mal, vas a perder. Te van a decir, che, pará, estás haciendo trampa. Bueno, vivir en sociedad implica conocer las leyes. Hay que simplificarlas. Y conocer las leyes en el ámbito de la medicina es hacer esto que estamos haciendo hoy con un capítulo de una sola ley. Mirá cuánto hay para hacer y la Comisión de Residentes nos está empujando para que laburemos en ese sentido. Hoy arrancamos con historia clínica, otro día vamos a hacer consentimiento informado y otro día nos vamos a meter en temas escabrosos, interesantes y de mucho debate como la muerte digna, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que hace poco aprendí que hay que decirle adecuación del esfuerzo terapéutico. Todos esos temas la Comisión de Residentes los va a ir desarrollando para su gente y para todos ustedes también. Esto que vos mencionabas, que si un médico quiere pedir la historia clínica necesita la autorización del paciente, la realidad es que con la historia clínica electrónica yo puedo acceder a toda la historia clínica del paciente sin tener la autorización del paciente. Claro. Me llega, yo soy pediatra, me llega un niño y puedo ver toda su historia clínica. Claro, la idea es retirar una copia o retirar una impresión. La idea es llevarse una copia. Ese que viene y te dice, che, dame una copia de la historia clínica, o si es electrónica. A ver, ¿qué pasa cuando un juez, un fiscal... Y en un colega fuera del sistema, nosotros los que estamos en Claro, el sistema podemos... sí. Los que están empadronados y en ese sistema pueden acceder. Igual hay sistemas, por ejemplo, que si sos de obstetricia no te dejan entrar a otras especialidades. Hay sistemas que no te permiten entrar a todo. El SIGEO también permite el bloqueo de la consulta para que la vean. Sí, hay consulta el médico que quiera. Claro, tenés que poder ir. Perfecto. Bueno, ¿cómo, Ale? Escuchen lo que dice Ale. ¿Tenés el micrófono por ahí? Porque se lo habían encanutado ahí, ¿eh? O sea que cada trabajador de la salud tiene un acceso diferente. El médico puede ver las evoluciones, que por suerte cuando el paciente pide la historia clínica ya están foliadas y salen los datos que el médico imprimió porque están logueados. Ahora, los administrativos pueden ver la historia clínica, pero la parte de los datos de empadronamiento y afiliación, pero no las evoluciones. O sea, no todos tenemos los mismos accesos. Gracias, Ale. María del Mar quiere agregar algo. En el hospital ha pasado que un administrativo leyó la historia clínica y leyó datos que no correspondían, como si el paciente tenía una enfermedad. Y fue y se lo dijo. En este momento está en juicio en ese momento. Entró con una clave. Entró con una clave
clave que un médico prestó. Pero eso, por eso no digan la clave a los médicos ni a nadie. Así es, gracias por la intervención de ambas. Y con respecto a esto, es muy interesante. Mariam. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Con respecto a esto, me lleva a otro tema que no tiene que ver, pero tiene que ver, todo tiene que ver con todo, y es esto de, me hicieron una consulta, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, acerca de que familiares le pedían a los médicos que no le dieran el diagnóstico al paciente. Esto suele pasar en pacientes oncológicos. Y dice, ¿por qué no? Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Bueno, esto no pueden ser cómplices de eso. Miren, más allá de lo que ustedes crean que está bien o que está mal, la legislación argentina le otorga al paciente ese derecho y tiene sentido. Si yo tengo una patología terminal, tengo derecho a saberlo para organizar mi vida, para ver cómo organizo las cosas de los papeles, o si me quiero ir a cualquier lado, a subirme arriba de una palmera, es decir, y aprovechar mis últimos 2 meses, 6 meses, lo que sea. Claro, ¿se entiende? Es decir, no sean cómplices de eso porque no hay familiar. Esto tiene que ver lo mismo con lo de la muerte digna. Es decir, los familiares no tienen derecho a tomar decisiones por el paciente, salvo que haya una directiva de voluntad anticipada donde una persona delega en un tercero, que puede ser un hijo, familiar o no, la toma de decisiones para los casos en los que ella esté inconsciente. ¿Ok? Eso que escriben a veces en las historias. El familiar dice que no se le organice, maneja y firma. Eso no vale. Bueno, eso hablábamos hace un ratito, acá, digo acá porque estaba por esta zona, cuando decía que no está bien. Se hace, sí se hace, pero no está bien. No podemos hay un fallo que mira, la voy a hacer cortita porque aparte el tema me encanta. Estamos hablando de muerte digna y directivas de voluntad anticipada. La Corte Suprema de Justicia en el fallo 10 dijo cómo hay que hacer. En ese caso, la única manera de que 2 personas que son hijas de un paciente o hermanas de un paciente que está inconsciente, y la única forma en la que yo les puedo hacer caso en el sentido de hacer retiro de, ¿cómo se llama? Soporte, gracias. Ella encontró la palabra adecuada, soporte. De soportes, no es que ellas digan, como dijo el doctor, los familiares solicitan el retiro. No. Ellas tienen que decir en una hoja en blanco, en una declaración jurada, la misma fórmula legal que la ILE cuando es una violación, declaración jurada, se presentan y dicen, fulanita, somos hijas, hermanas, de fulanito de tal, y declaramos bajo juramento que nuestro padre o hermano, estando en vida, y gozando de buena salud, manifestó en varias oportunidades que no quería vivir conectado a medidas de soporte vital. Entonces, no es la voluntad de ellas la que el equipo de salud está cumpliendo la voluntad del paciente. ¿Se entiende? El fallo 10 de la Corte Suprema de la Nación. ¿Cómo? No te escuché. Algo tan sencillo como la donación de órganos, que figura en Argentina, en cualquier lado. La verdad que se podría proponer lo mismo. Mirá, la otra vez propuse charlas con la comunidad. ¿Saben los quilombos que nos evitaríamos si estos conceptos la comunidad los manejara? Y la de peleas familiares que se evitarían. Che, el viejo no quería esto. Y que el viejo, y que hoy todos, lo que pasa es que todos lo decimos, pero la verdad que hablar de la muerte un poquito no nos gusta. Somos una sociedad latina, entonces para nosotros la muerte, viste, no es como los europeos del norte que son fríos, entonces por ahí pueden... Para nosotros, viste, la muerte, todavía tenemos todo un temita con la muerte. Entonces, pero sería ideal, y ya va a llegar ese momento, porque ya tenemos la ley de muerte digna, tenemos la normativa que nos autoriza a hacer adecuación del esfuerzo terapéutico, falta que la sociedad vaya madurando en este y en otros tantos temas
Y lo que pasa es que lo urgente tapa lo importante. Estamos en una comunidad y una sociedad que está pensando en cómo llegar a fin de mes, no le podés exigir que esté pensando en la adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero bueno, seamos benévolos con nosotros mismos. Gracias, ¿Te vas? Esperamos en el SUBI. Bueno, dale, cuando quieras. O sea que tendrían que venir los familiares a hacer una hoja, decirles, bueno, escríbanlo acá. Sí, se hace a través de una declaración jurada, esto lo tiene dicho la Corte Suprema. La única forma de que el equipo de salud le haga caso a las hermanas del paciente o a las hijas del paciente es que ellas hayan completado una declaración jurada diciendo que su padre o su hermano, fulanito de tal, y que acrediten, ¿no? Que son, porque por ahí son las amantes y quieren que el viejo se muera. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero bueno, igual ojo. Se quieren repartir dejó el Mercedes ahí el chabón. Bueno, es la única manera que la Corte Suprema lo habilita. En este contexto, en el caso, por ejemplo, un paciente con diagnóstico de HIV, que te pide por favor que no quiere que se entere su pareja del diagnóstico. Estando su pareja... Me encanta, Julieta me lleva a otro tema que me gusta mucho porque es conflictivo, y no sé por qué, pero me gustan las cosas conflictivas. El derecho a la confidencialidad, el secreto profesional existe, es el estándar, pero como es todo principio legal o como todo estándar legal, tiene excepciones. ¿Cuándo cede el derecho de esa persona que no quiere que se sepan que tiene esa enfermedad? Cuando hay un riesgo para la salud de un tercero o para la salud pública. Entonces, si vos sabés que hay una pareja, si sabés que hay un tercero en riesgo, el derecho a la confidencialidad de porque la verdad que el derecho es lo más fácil que hay. Vamos a ser sinceros. En general, ¿viste lo que dice el dicho? Serás lo que debas ser o serás abogado. Es decir, el derecho está todo tabulado y el más importante es el derecho a la vida. Después el derecho a la integridad física, a la salud, pero a la vida y la salud están arriba, a todo, a tope. Después vienen otras cosas, el honor, después mucho más abajo el patrimonio, pero lo más importante es la vida. Y muy por abajo el derecho a la confidencialidad. Entonces, si vos pones en la balanza, yo les hago esta pregunta, ustedes pongan en la balanza, porque conflicto de intereses hay siempre, hasta en vecinos hay conflicto de intereses. Bueno, vos tenés una persona que dice que es su derecho a la intimidad y vos tenés del otro lado de la balanza una persona que está en riesgo su salud. ¿Cuál pesa más? El riesgo a la vida. Entonces decís, mira, me ha pasado que me han consultado en la Sardá 1000 veces que en el parto se enteran que la paciente es portadora de HIV y le suplica que no le digan nada a la pareja o al padre del chiquito. Y dije, mira, de 1000 amores, pero vos decirle, nosotros legalmente estamos obligados a informar a esa persona que está en riesgo, que se tiene que testear, porque aparte ese puede ir contagiando a otras o a otros y así, y nosotros estamos para cuidar la salud pública. Entonces, lo que se hace es no por la fuerza ir y decírselo, sino hablar con la paciente, si total tenemos las herramientas en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablar con la paciente y decir, mira, nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué no se lo decís vos? Tenemos acompañamiento de salud mental, ¿qué te parece? Buscamos la manera, el modo. Se lo decís y no nosotros citarlo a nuestra oficina, es decir, hay que buscar la manera, pero esa persona no se puede ir de ahí sin que sea testeada y sin que haya sabido que su salud está en riesgo. ¿Sí? Seguimos. Una pregunta. María del Mar. Nosotros, yo por ejemplo soy donante de órganos, ¿no? Y lo que quede que vayan a la Facultad de Medicina para que aprendan los médicos. Pero si mis hijos dicen que no soy donante de órganos, eso puede pasar, porque vos cuando te morís sos una cosa, y como cosa tenés sos una cosa y tenés dueño, ¿o no? ¿No es así? No. No. Cuando yo me muero, van a debatir, ¿qué hacemos? Vamos a votar. No, digo, porque acá se generó... Esto es la última vez, última vez. Juan, vos las tenés acá. Yo después te digo quiénes son, las sentamos separadas. Bueno, si yo dejé por escrito algo, se tiene que cumplir. Es la voluntad del paciente.
Sí, escuchen al doctor, que estamos terminando y ya nos vamos a ir yendo dentro de poquito. Una pregunta que después de muchos años de ejercer la medicina... escúchenlo al doctor. No he podido tener en claro. A ver. Los médicos cometemos un error, ¿debemos decírselo al paciente? ¿Eso es conveniente o no? Cuando estuve a cargo de una sala, explicitábamos los errores entre nosotros. Es decir, los dábamos a conocer y decíamos por qué y qué había ocurrido que habíamos cometido tal error, pero no al paciente propiamente dicho. En otros países tengo entendido que esto es bastante frecuente, que se le diga al paciente, mire, yo cometí un error, al paciente o a la familia, y eso acá no se hace por miedo a los juicios de mala praxis. Quería saber su opinión. A ver, ¿cuál es tu nombre? Jorge. ¿De qué hospital? Jorge del Hospital Muniz me lleva a un tema casi de bioética, ¿o no? Tema difícil, y más hablarlo conmigo, el rol que tengo. Entonces, la verdad es que es imposible pensar en que se ejerza la medicina sin errores. La medicina se nutre de errores. Los errores en medicina han generado avances en la medicina y descubrimientos. Entonces, no podemos negar que haya errores. Los errores existen, forman parte de la práctica médica y no tienen que ser sinónimo de mala praxis. Error médico no es mala praxis. Eso tiene que quedar en claro, pero sobre todo para ustedes, que después cuando los escucho, cuando van a declarar, me da mucha bronca. Acá viene un palito. Cuando ustedes van a declarar, a veces son los peores enemigos de sus colegas. Porque aparte, ustedes tienen un vicio que es, acá pasó esto. Y yo a veces digo, ¿cómo sabes qué pasó si no viste la autopsia? ¿Cómo sabes qué pasó si no viste la historia clínica? ¿Cómo sabes qué pasó si no atendiste al paciente? Sin embargo, la sociedad puso al médico en un lugar donde le exige que dé un diagnóstico. Y el médico compró. Y ustedes son los peores jueces. Entonces, tenemos que convivir con los errores. Tenemos que trabajar con los errores. Tenemos que trabajarlos internamente. De hecho, muchas instituciones tienen reuniones donde se habla de lo que pasó para ver por qué pasó y que no se repita. La pregunta que me hace Jorge sobre si hay que decírselo al paciente, no la voy a contestar, por razones que hacen a mi actividad. Hay circunstancias en las que uno tiene que decir cosas, hay circunstancias en las que se tiene que eximir de decirlas y por el rol que yo cumplo, eso no lo voy a decir. Si ustedes me preguntan, ¿por qué no querés responder? Bueno, la razón es obvia, es decir, la verdad es que el médico está últimamente enfrentado a juicios sumamente injustos. Hay un abuso del derecho a litigar sin gastos. Los jueces y los fiscales no están a la altura de las circunstancias y no siempre los peritos informan como deberían informar. Entonces, en una sociedad ideal, que no es esta, y no lo digo por la Argentina, digo no es esta en el mundo, uno debería sentarse con el paciente, decir pasó esto y pasó aquello. Ahora, en la sociedad en la que estamos y a los riesgos a los que nos enfrentamos, yo lo que les recomiendo es que detectado un error, automáticamente se aboquen a remediarlo o a subsanarlo. El claro ejemplo del oblito. Lo que pasa es que también nos metemos en un tema bastante emocional, que es qué es lo que le pasa a un médico cuando un paciente se complica. Y la primera reacción es la negación, pero como cuando uno tiene un diagnóstico, cuando una persona tiene un diagnóstico, lo primero que hace es negarlo. Un cáncer, un HIV, lo primero que lo negás.
Y te lleva un tiempo determinado asumirlo y después llevar adelante las conductas para revertirlo. Mi recomendación es que si se detecta un error, hay que inmediatamente poner en marcha los mecanismos para revertirlo. El tema del oblito es fundamental. Miren, el oblito en sí mismo no es una mala praxis. ¿Sabés cuándo se transforma en una posible mala praxis? Cuando el paciente viene y te dice, che, me duele. Y vos le decís, dale, no seas flojito, dale, te operé, ¿cómo no te va a doler? Andá a tu casa, volvé, tomate, no sé. Y el paciente vuelve y dice, no, si el paciente vuelve y te dice que le duele, y hacele una ecografía, hacele una placa, estudialo. Puede pasar. Sepamos que puede pasar. Entonces, el oblito se transforma en una mala praxis cuando nosotros desoímos esos signos y síntomas y el paciente se va a la casa sin ser estudiado. Si el paciente viene, es estudiado y se saca el oblito, eso no es una mala praxis. Porque además hay un mecanismo que es el conteo del instrumentador, así que tampoco es una responsabilidad del cirujano. Saquémonos de la cabeza, sepamos que eso de que el cirujano es el jefe del equipo tiene que ver con la responsabilidad civil, pero no con la responsabilidad penal. ¿Saben la diferencia entre los juicios civiles y los juicios penales? Básicamente, vos no me chorees acá. Básicamente. Plata y cárcel. Civil, bueno, no, está perfecto. Civil son mangos. Si la notificación que te llega dice civil, son mangos. Si dice fiscalía criminal, correccional, penal, ¿no? Eso es inhabilitación de la matrícula. Y las responsabilidades son distintas, porque el análisis de un caso, desde el punto de vista civil, es uno. Ahí sí hay responsabilidad del equipo, hay solidaridad, hay jefe de equipo. Pero en penal cada uno responde por lo que tenía que hacer. El cirujano por lo que tenía que hacer, el anestesiólogo por lo que tenía que hacer, la instrumentadora por lo que tenía que hacer, y hay un principio de confianza. Yo soy el cirujano, confío en Juan que viene como anestesiólogo, salvo que lo vea que viene caminando en zigzag, con aliento etílico, que viene de gira, entonces ahí sí, eso ya no puedo basar en el principio de confianza, cede ese principio de confianza. Sí. No tiene por qué ser la última, pero que está hace rato ahí que está ahí que. Nosotros en odontología tenemos en una hoja de la historia clínica en papel tenemos de un lado lo que podemos pintar, por decirlo de alguna manera, lo que vemos en la boca del paciente. Del otro lado tenemos las preguntas de la parte sistémica para preguntarle si tiene algún problema de salud, si es alérgico a algo. Eso lo tenemos en papel, pero no lo tenemos en la historia clínica electrónica, la parte sistémica no. Entonces lo que estamos optando por hacer es, si hay alguna cosa nueva, decimos, bueno, el paciente dice ser o diabético o alérgico, o sea, y digamos la página de la historia que tiene esas preguntas lleva nuestra firma y sello y también la firma del paciente. Pero las preguntas no están en la historia clínica electrónica, en el sigeo no están. Bueno, a ver, lo que no esté en el sigeo, hay campos blancos, hay campos abiertos que sí se pueden completar, como cuando Alejandra nos contaba que llena una historia clínica electrónica horas después y anota en esos campos abiertos lo que quiere anotar. Sí, me parece que cierra la idea, Ale, y... Tenemos la parte de odontología, abrimos lo que es el odontograma que nos muestra la boca, pero no tiene ya tiene, digamos, la... ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Ya tiene la historia médica, o sea, de dónde se atendió, los distintos lugares donde se atendió, pero no las preguntas que nosotros necesitamos. Se puede copiar y pegar y claro. Manualmente en evolución. Si quieren lo vemos, si quieren un día vamos y lo vemos tranquilos para no entrar en consultas tan individuales. ¿Vos querías decir algo? Hay un tema muy delicado con, justamente, valga la redundancia, con el tema del oblito, que es cuando el paciente viene de otra institución, se opera en el hospital y en ese hospital, por otro equipo quirúrgico, se encuentra el oblito. Entonces, ahí se plantea un problema ético también, pero bueno, la realidad es que hay que ponerlo en el parte quirúrgico, pero ¿cómo hacemos? Que realmente la obligación por un lado está en ponerlo en el parte quirúrgico, pero sabemos que poniéndolo en el parte quirúrgico
podemos comprometer a un colega seriamente. Entonces, realmente... A ver, me llevas a otra pregunta que son de las que prefiero no responder públicamente, aparte me están filmando, me están grabando. A veces hay maneras de anotar cosas que pueden significar muchas cosas. A veces hay formas de describir a la vista algo que, sin meternos en, si estuviéramos haciendo un análisis. Habitualmente, tanto el paciente como el familiar preguntan. Bueno, eso lo vemos caso por caso. Bueno, eso, me llamás, ustedes saben que la Asociación de Médicos Municipales tiene un WhatsApp de urgencias jurídicas que no está en la pantalla, pero si no lo conocen, 1140608914, donde hacemos las consultas dentro del resguardo de lo que es el secreto profesional. ¿Vos querías decir algo? Sí. Un poco completando lo que decían allá María del Mar y Alejandra. En el Piñero nosotros tenemos una particularidad que tenemos una historia clínica electrónica propia, pero que para que se pueda tener mejor celular, ella o firmada, ya, tiene porque que ya la ser sacamos. impresa en papel. Si no, ya se va. Letra por el médico. Entonces vos al conocerle a la historia clínica sí, sí. Pero esa carece de muchas de las cosas que la ley dice en cuanto a firma electrónica no tiene, por eso tenés que imprimirla y firmarla de puño y letra. A ver, para. Sí. Si vos entraste al sistema de internación, vos entrás logueado. Ah, perfecto. Historia propia nuestra. Vos entrás logueado con tu usuario. Esa es la firma electrónica. Pero no es GEO, es otro sistema. Es otro sistema. Es interno del hospital. Es un sistema interno eso, Es un sistema interno. Sí, tenemos interno. Vos tenés, esa es la historia clínica de internación. Nuestra historia clínica de internación no es más manual, sino que es toda electrónica. Como un Word. Es informatizada. No es electrónica. Bueno, veámoslo. Invítenme y lo vemos, porque a veces están por meter la pata. Sí, una de las cosas que da pie a todo esto es el copio y pego que decía el doctor. Las evoluciones son muchas veces... No, copio y pego, guarda, hasta en derecho, copio y pego, saben las cosas que leo a veces en la sentencia por copiar y pegar. La doctora, ¿tu nombre cuál es? Hola, mi nombre es Patricia, yo soy odontóloga y tengo una duda que es muy específica. Vamos con las últimas, con esto de la historia clínica integral, de pronto todos los pacientes tenían su historia clínica, pero todos esos pacientes no habían pasado por el servicio de diagnóstico y entonces en las historias clínicas no figura un odontograma realizado, está en blanco. Nosotros teníamos entendido, cuando era solo de papel, que el odontograma era muy importante, porque ese paciente tiene un accidente en la calle, no tiene documentación, no está consciente, la manera de identificarlo es a través de un odontograma. Una manera. Bueno, si ese odontograma está en blanco, es responsabilidad del profesional que estuvo completando esa historia clínica, que lo atendió y el odontograma no estaba hecho. Sí. ¿Cómo hacemos? No debería estar en blanco. No debería estar en blanco. Si está en bueno, blanco, tengo obligación de llenarle. Y sí, al que le llega lo tiene que llenar. Si te llega en blanco lo tenés que llenar. Estamos rematando con Juan y Lula. Ahí tenemos. ¿Tienen un micrófono ahí? No te vayas, ¿eh? Ya terminamos, hacemos la foto final. No puede faltar a la foto. La última, ¿cuál es tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿de qué hospital sos? No importa, tomá, te doy este. Tomá, Nicolás. Ahí está. Nicolás de la Lores. Me quedé con una cosa. ¿De qué servicio? De dermatología. Bien. Cuando pusiste que Che, escúchenlo a Nicolás, viejo. El responsable es el que firma. Y no entendí mucho, porque hago consultorio, no entendí mucho eso de que a veces los médicos dormían en la guardia, eso no entendí. Pero entonces, digo, firmó algo que... Yo tampoco lo entiendo. Firmó algo que no vio, dicen. No, claro, pero a mí me pasa por ahí que va a interconsulta, escribe el R1 y yo después pongo el sello. Por ahí ni... Digo, ¿Vos pones el sello, papá? Lo leo. Ah, ¿y la firma? A veces sí, a veces no. No, pero pará, el sello no significa nada, viejo. No. Yo puse mi sello y las firmas de otra persona... No, eso es un delito. Eso es un delito. No, pero pará, fuera de joda, eso es un delito. Escúchame, pará. Pará porque ya estamos todos en la última. Juan, tenemos una tarea pendiente que es hablar de cómo se registran los actos médicos, los certificados y esto de... Hay que firmar.
Las evoluciones se firman y una firma con el sello de otro es un delito, se llama falsedad ideológica de documento público. Fíjense cómo, sin saberlo, cometemos delitos. Sí, es mi firma, eso, porque yo entendí que lo que me decía de la guardia era que había una evolución de un, no sé, un reemplazante guardia y que la firma con puño y letra era del que había dado el alta. En ese caso, si yo firmo con mi letra, pero la letra de la evolución es de otra persona, ¿eso igual tiene validez? Si yo firmo, escúchenme, vamos a pasar en limpio. Pará, ¿le van a contar a ustedes? Pará. No, porque si no, no los escucha. Si yo firmo, me hago cargo de lo que está escrito, sea mi letra o no sea mi letra, ¿ok? Bueno, vamos a... la charla termina... Están haciendo abuso. Pará que ya sacamos la foto final, no te me vayas. No puede faltar. Yo firmo y no tengo sello, pongo mi nombre y... Sí, vale. Bueno, che, muchas gracias, párense que vamos a sacar una foto, vamos.